Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de hoy de Daf Yomi. Estamos acabando el Daf Yud Amud Bet, es decir, la página 10, cara B, y nos paramos al final de la primera Gemara que analiza, la Gemara que analiza la primera Mishnah, y hoy vamos a comenzar, Bezrat Hashem, la segunda Mishnah de nuestro tratado, bien, solamente para que podamos evaluar nuestro avance. Bien, eh, quiere decir que si hoy estamos en la página 11, dentro de 3 días, cuando estemos en la página 14, perdón, dentro de 2 días, cuando estemos en la página 13, estaremos acabando el capítulo primero de Masejet Berajot. Quiere decir que hoy es martes, mañana es miércoles, será la 12. El jueves, Bezrat Hashem, seguramente estaremos acabando el primer capítulo. ¿De acuerdo? Así que un call acabó muy grande para todos. Sí, felicitamos a todos los que se unen, todos los que estudian, todos los que siguen el Daf Yomi y Bezrat Hashem, que igual que Bezrat Hashem vamos a acabar el primer capítulo, así podamos acabar muchos otros capítulos y muchos otros tratados. Muy bien, vamos allá. Vamos a compartir la página. He marcado ahí donde vamos a comenzar. Y yo aquí me voy a poner los asistentes y por si hay alguna pregunta el chat, para poder seguir vuestras preguntas. Muy bien. Dice así. No, no quiere. Ahora está más grande, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Dice, después de analizar los horarios de la Shema, de la noche y de la mañana, esta Mishnah se ocupa de analizar si se debe o no adoptar una postura física en particular. Es decir, nosotros sabemos que en el Kriyat Shema decimos, Beshoch beja kumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, hay que estar acostado para decir el Shema en la noche y de pie para decir el Shema en la mañana. Esa es la discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel. Es decir, los discípulos del sabio llamado Shammai y los discípulos del sabio llamado Hillel, que es una dinámica, una tónica, por así decir, dentro de todo lo que es el estudio del Talmud. Siempre vamos a encontrar que hay discrepancias entre Bet Shammai y Bet Hillel. Muy bien. Dice así la Mishnah. Bet Shammai, Ombrim, dice Bet Shammai, Ba'erev, Kol Adam Yate Veikraba, Ubaboker Yamot. Dice, por la noche la persona debe reclinarse sobre un costado y recitar el Shema. Y por la mañana debe ponerse de pie y hacerlo. Sheneemar, puesto que está escrito en el versículo, Uveshoch beja ukumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, que el modo en el que debes cumplir la misma es recostado y de pie. Betilel Omrim, y Betilel por su parte piensa y dice, Kol Adam Kore Kedarko. Cada persona puede recitar el Shema a su modo. El que está de pie, el que está sentado, sentado, el que está acostado, acostado, y el que está caminando, caminando. Shenema, puesto que dice el versículo, Ubelachteja Baderech, en tu andar por el camino. Es decir, incluso caminando se cumple con la misma de recitar la Shema. Y pregunta a la Mishnah y dice, Imken lama neemar ubeshobejau kumeja. Entonces le preguntan a Bet Hillel y le dicen, si es así, ¿por qué entonces escribe la Torá ubeshobejau kumeja cuando te acuestes y cuando te levantes? Contesta Bet Hillel y dice, Besha shebene adam shochbim, nos enseña sobre el horario. Es decir, el momento del día en el que las personas se van a acostar para dormir, ¿sí? Ahí es cuando tienes que decir la Shema por la noche, Ubesha shebene adam omdim, y en el horario en que la gente se levanta, ahí es cuando tienes que decir la Shema por la mañana. Bien, y además trae un testimonio de un sabio. Dice, Amar Bitarfón, dijo a Bitarfón, Aniayiti Babaderech. Una vez yo estaba yendo por el camino. Vejiteti Likrot que libre Bechamay. Y me incliné sobre el costado para recitar el Shema de la noche, como dijo Bechamay. Vesicanti Beasmi mi pene alistim. Y al hacerlo, me expuse al peligro por causa de los bandidos que hay en el camino. Ambrulo, le dijeron los sabios. Que Dayayita la Jubbe Asmeja. Si hubiera sufrido algún daño, te lo tendrías bien merecido. Sheabarta al libre Betilel por haber transgredido las palabras de Betilel. Nosotros sabemos que de manera general, cuando tenemos una discrepancia entre Shammai e Hillel, bien, entonces siempre la halajá se fija según Bet Hillel,
y así es como nosotros tenemos que actuar, salvo en algunas excepciones que tenemos ocasión de ir estudiando. Ya empezamos el Daf Yud Aleph, página 11, y dice así. La Gemara va a analizar lo que dice. Dice, Bishlama Betilel, se entiende bien la opinión de Betilel, que la persona puede recitar la Shema tanto sentado como de pie indistintamente. Kame Faresh Tamayhu Betama de Bechamay. Y aquellos explican los fundamentos de su opinión y por qué no aceptan las razones de la opinión de Bechamay. El a Bechamay, Maitama lo hambre que Betilel. Pero Bechamay, ¿por qué no toman la opinión de Betilel como válida? Contesta y dice, hambre lach Bechamay, porque Bechamay te va a argumentar y te va a decir, Imken, Nemakra, Babokeru Baerev. Dice, si no fuese importante la posición en la cual dice la Shema, y lo único que te está diciendo, que Beshokbeja es en el momento en el que te vas a acostar, y Ubkumeja es en el momento en el que te levantas por la mañana. Entonces la Torah, ¿por qué se molestó en escribir Beshokbeja, Ubekumeja? Que hubiese escrito directamente en la noche y en la mañana, o en la mañana y en la noche. Mai Beshokbeja, Ubkumeja. Entonces, ¿por qué la Torah especificó cuando te acuestes y cuando te levantes? Beshat Shechiva, Shechiva Mamash. Para enseñarte que la Shema en el momento de acostarse se debe recitar recostado literalmente. Ubeshat Kima, Kima Mamash. Y en el momento de levantarse se debe recitar levantado, es decir, de pie literalmente. De la Gemara dice, pregunta y dice, Ubechamay, Hay Ubelachteja Baderech, Maya Bitleu. Pero sabemos que Betilel se apoyó en que el versículo dice Ubelachteja Baderech cuando andes por el camino. Entonces, ¿cómo explica y qué aprende Bechamay de las palabras cuando andes por el camino? ¿Para qué es necesaria esa especificación? Entonces dice, Haumi Baeleu, Lig de Tania. Ella, esta enseñanza es necesaria para hacer una derashá, para explicar, ¿sí? Para interpretar algo de un versículo de la Torah, como se enseñó en la siguiente veraita. Cuando el versículo dice sobre la Kriyat Shema, cuando habites en tu casa, esta expresión excluye al que está ocupado realizando una misma, y cuando andes por el camino, excluye al novio en la noche de bodas, el cual no está obligado a recitar el Kriyat Shema en esa noche. Bien, y sigue la verdad y dice, Mikan Amru, de aquí concluyen los sabios, que Hakones eta betulá, patur, bet almanaj ya. Dice, de aquí aprenden nuestros sabios, que aquella persona que se casa con una mujer que es virgen está exento de la Kriyat Shema en la primera noche, mientras que aquel que se casa con una mujer viuda está obligado a recitarla. Ahora dice, Mai Mashma, ¿cómo se deduce de las expresiones cuando habites en tu casa y cuando andes que eximen de la Kriyat Shema a una persona que está ocupada con una misma? Responde a Gemara, Amar las papas, dijo las papas, Ki derech, es decir, utilizando la analogía como forma de estudio, entendemos que estas expresiones, al estar próximas a la palabra camino, se refieren a una circunstancia como la del camino. Ma derech reshut, afkol reshut, es decir, igual que caminar por el camino, andar por el camino es algo opcional, es decir, no es una mitzvah. No tengo una mitzvah de dirigirme por el camino, de ir caminando. Del mismo modo, estas expresiones se refieren a casos en los que la persona está realizando una actividad opcional. Por lo tanto, quien está realizando una mitzvah, que no es opcional, queda eximido de la obligación de la Kriyat Shema. Y pregunta la Gemara, Milo askinan de Ka'azil Lidbar Mitzvah, va filu, Agi Amar Rahmana. Dice, ¿por qué dices que andar por el camino es opcional? ¿Acaso el versículo dice que por el camino no incluye también el caso de una persona que va para poder cumplir con una mitzvah? Y de todas formas, la Torah indicó que se debe recitar la Shema. Responde la Gemara y dice, Imken lichtov Rahmana, beshevet ubelejet. Es decir, si fuese así, que si fuese cierto que el versículo incluye al que va por el camino para realizar una mitzvah, entonces la Torah debería haber escrito de otra manera. Debería haber escrito al habitar y al andar. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué dice? ¿Cómo dice la Torah? Beshochbeja ubekumeja. No, perdón. Beshivteja bebeteja. Ubelechteja baderech. Es decir, lo está diciendo en segunda persona del singular, que se entiende que es para algo que es tu propio interés. Es decir, cuando andes por tu camino y cuando estés en tu casa. ¿Bien? Entonces dice así. Mai beshichteja ubelechteja. ¿Por qué la Torah escribe cuando habites en tú en tu casa y cuando andes tú por el camino? Para que se deduzca lo siguiente.
Beshevet didach ubelejet didach udemitchayev. En tu habitar y en tu andar, es decir, solo cuando estés realizando una actividad personal o que estés caminando por decisión propia, es cuando estás obligado a recitar la Shema. Ah, de misvah, petira. Pero cuando estás haciendo eso para cumplir con una misvah, entonces estás exento. Y aji, si fuese así, afilu con ese tal mananame, también la persona que se casó con una mujer viuda, también debería estar exento de la recitación de la Shema. Pues también se trata de una misvah. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer que es virgen y una mujer viuda? Responde la Gemara y dice, hay tarid, ve lo tarid. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que en el caso de la mujer que todavía no tuvo relaciones, el marido está preocupado por temor a que no resulte ser una mujer que no tuvo relaciones. Mientras que el otro, el que se casa con una mujer que ya tuvo relaciones, es decir, una mujer viuda en este caso, no está preocupado por ello. La cuestión la Gemara y dice, y mishum tirda afilu tab'a sefinato bayam name. Si todo el problema aquí es que la persona va a estar preocupada y por ello no va a poder recitar la Shema, porque no se va a poder concentrar en ello, sino que va a estar pensando en lo otro. Incluso aquella persona al que se le hundió su barco en el mar, está muy preocupado, también debería estar eximido. Vejitema ajiname. Y si va a argumentar que en verdad es así, que por cualquier preocupación está exento de la recitación de la Shema. Alama, Amar Rebi Abba, Bar Zabda, Amar Rab. Entonces, ¿por qué dijo Rab Abba Bar Zabda en nombre de Rab? Abel, Hayab, Bejola, Mitzvot, Amurot, Batorá. Una persona que está Abel, es decir, que está enlutado por uno de sus 7 familiares cercanos que no sepamos, dice, tiene la obligación de cumplir todas las mitzvot mencionadas en la Torá, Hutz, Mina Tefilim, Sharen Emar Bahem Pe'er, salvo la mitzvah del Tefilín, lo que se le llama esplendor. En el libro de Yehezkel hay un versículo en el que sí, menciona los Tefilim como Pe'er. Sheneemar, Pe'ereja, Jabosh Aleja. Dice el versículo, tu esplendor, ponlo sobre ti. Vemos de aquí que la Abel, a pesar de tener la mente ocupada con el sufrimiento por la muerte de su familiar, de todos modos no está exento de la recitación del Shema. Contesta la Gemara y dice, Hatam tarit tirda de mitzvah, ajá tarit tirda de reshut. Dice allá, en el caso del novio que se casa con una mujer, él está preocupado por causa de una mitzvah, que es la mitzvah de tener una relación con su esposa en la primera noche. Por eso está exento de la Kriyat Shema. En cambio aquí, en el caso de Abel, y en el caso de aquel cuyo barco se hundió, él está absorto en un asunto opcional, en algo personal, y por eso recae sobre él la obligación de cumplir la mitzvah. En otras palabras, el versículo cuando habites en tu casa y cuando andes por el camino, exime a quien está con la mente ocupada por una mitzvah o aquel que la está realizando. Y sigue la Gemara y dice, Ubet Shamay, y Bet Shamay. ¿Qué es lo que deduce de las palabras cuando andes por el camino? Aum iba eleu, perad le shiruje mitzvah. Esas palabras son necesarias para eximir a quien se dirige a realizar una mitzvah. Ahora la Gemara aclara la opinión de Betilel al respecto. Betilel hambre, y Betilel, ¿qué es lo que te va a decir al respecto? Va a decir, Mimela, Shema Mina de Afil, Ubederech, no me cree. Si bien esas palabras eximen a quien se dirige a realizar una mitzvah, de todos modos, del contexto de la frase, alguien que anda por el camino, aprendemos también que incluso andando por el camino se puede recitar la Shema. Hemos avanzado aquí. Y dice, Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una veraita. Betilel ombrim, betilel opina, omdin vekorin, yoshvin vekorin, umatin vekorin, olgin baderech vekorin. Es decir, ¿qué es lo que enseña Betilel? Quien esté de pie podrá recitar la Shema en esa postura. Quien esté sentado podrá recitarla así. Quien esté recostado podrá recitarla así, sin tener que cambiar de postura. Y quien esté caminando también podrá recitarla sin necesidad de detenerse. O sin bemelachtan bekorin. Las personas que estén ocupadas con su labor también podrán recitar la Shema mientras tanto. Umaase Rabbi Ishmael Rabbi Elazar ben Azaria. Y ocurrió una vez con Rabbi Ishmael y Rabbi Elazar ben Azaria. Shayu me subí que estaban reunidos en un mismo lugar. Me subían haciendo una comida. Acostados, reclinados. ¿Sí? Ve allá Rabbi Ishmael mute, Rabbi Elazar ben Azaria zakuf. Y Rabbi Ishmael se encontraba recostado y Rabbi Elazar ben Azaria estaba erguido. Entonces, ¿qué pasó? Que van Shigiazman Kriyat Shema,
Hitar Rabbi Elazar Bezakav Rabbi Ishmael. Cuando llegó el horario de la Kriyat Shema de la noche, Rabbi Elazar Ben Azariah se recostó y acto seguido Rabbi Ishmael se irguió para recitar la Shema. Amarlo Rabbi Elazar Ben Azariah a Rabbi Ishmael. Le dijo Rabbi Elazar Ben Azariah a Rabbi Ishmael, Ishmael, ají, emshol leja mashal lema hadabar domé. Te voy a hacer una parábola para explicarte a qué se asemeja esto que ha pasado. Dice, mashal lehad shomrin lo zekaneja megudal. Se asemeja al caso de un hombre al que le dice, tu barba está hermosa y crecida. Amarlaem, yehe keneged amashkitim. Y él le contesta entonces que esté a disposición de los destructores. Es decir, como hablaron, mi barba la voy a destruir cortándola y rasurándola. Acá, atayahol, perdón, af, kaj ata, kolzman shani zakuf, beatamute. Lo mismo has hecho tú. Dice, mientras yo estaba de pie y tú estabas inclinado, ¿sí? Be'ashav, que shani atiti, iteti, atas zakafta. Ahora que yo me he reclinado, tú te has puesto erguido. Amarlo, le respondió Rabbi Ishmael. Ani asiti que dibre betilel, beatasita que dibre bechamay. Es decir, ¿por qué actúa así? Yo me puse de pie según la opinión de Betilel y tú actuaste según la opinión de Bechamay. Es decir, al recostarte para recitar la Shema. En verdad, la halajá no exige recitar la Shema en esa postura. Velod, el Shema Yirua Talmidim, Veikbeu halajá ledorot. No solamente lo dice por esto. ¿Por qué? Porque la pregunta es así. Dice, Betilel no obliga a estar de pie. Dice, Betilel dice ahí como estés, ponte. ¿Qué es lo que pasó? Que si Rabbi Ishmael estaba ya tumbado y Rabbi Elazar Ben Azariah se tumbó de vuelta también, ¿qué es lo que habría pasado? Que los alumnos habrían visto a los dos tumbados para decir la Shema de la noche. ¿Y qué habrían pensado? Que la halajá es como Bet Shammai. Entonces, cuando Rabbi Ishmael vio que Rabbi Elazar Ben Azariah se acostó para decir la Shema según la opinión de Betilel, dijo, yo tengo que hacer de otra manera para que la gente no entienda que la halajá es según la opinión de Betilel. Dice, Velod, Ela, Shema Yirua Talmidim, Veikbeu halajá ledorot. No solamente eso, sino que es probable que los alumnos nos vean y establezcan la halajá para el resto de las generaciones según la opinión de Bet Shammai. Y analiza la cámara y dice, ¿qué es lo que quiso Rabbi Ishmael a Rabbi Elazar al agregar? Y no solo eso, quiso decirle lo siguiente, Vejitema Betilel name itlehu matin. Si me vas a replicar diciendo que Betilel también admite que se pueda recitar la Shema recostado, y por lo tanto no era necesario que me enderezca, que me ponga de pie. Hanemile de mate beata meikara. Te contestaré que eso es cierto solo en el caso de quien estaba recostado desde un principio. Abalaja, pero en este caso, que van de ashta have zakuf be ashta mute. Pero en este caso, Rabbi Elazar, dado que tú estabas erguido y ahora te has recostado, hambre, entonces yo dije, Shema mine que bechamais viraleu. Yo dije, la gente podría deducir de manera errónea que esto demuestra que ambos sostienen que la halajá es como la opinión de Bet Shammai. Y por eso yo me enderecé, para evitar este malentendido. Shema Yirua Talmidim, Veikbeu halajá ledorot. No vaya a ser que lo vean los alumnos y fijen la halajá para el resto de generaciones según la opinión de Bet Shammai. Y dice así, Tane Rabbi Yehezkel. Dice, enseñó Rabbi Yehezkel, Asá que libre Bet Shammai, Asá. Si una persona se condujo según el criterio de Bet Shammai y recitó la Shema de la noche recostado o la del día de pie, cumplió con su obligación. Que libre Betilel, Asá, y si lo hizo según la opinión de Betilel, también cumplió con su obligación. Pues siempre que la halajá sea como la opinión de Betilel y el criterio de Bet Shammai no la contradiga, uno puede conducirse según cualquiera de las dos opiniones. Una segunda respuesta dice Rabbi Yosef Amar. Por su parte, Rabbi Yosef dijo, Asá que libre Bet Shammai, lo asá velo klum. Si se condujo según el criterio de Bet Shammai, es decir, por ejemplo, si en la mañana estaba recostado y se puso de pie para recitar la Shema, se considera como si no hubiera hecho nada. Es decir, no cumplió con su obligación de recitar la Shema. Los sabios invalidaron la acción de quien se conduce así, pues su proceder es semejante al que declara que la halajá es según la opinión de Bet Shammai y no según la de Bet Hillel. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Mishaya Rosho Berubo Basuká, Beshujanó Betoja Bait. Durante los días de Sukkot, quien coloca su cabeza y la mayoría de su cuerpo dentro del azúcar, mientras come, que es la condición mínima para cumplir con la mitzvah de comer en la azúcar. Pero su mesa se encuentra dentro de la casa, pero sí, entonces dice,
Bet Shammai poslim u Bet Hillel machshirin. Bet Shammai invalida la acción de la persona que se conduce de tal manera, es decir, que come de esa manera, mientras que Bet Hillel la declara válida. Ambrula en Bet Hillel de Bet Shammai. Le preguntaron los alumnos de Bet Hillel a los de Bet Shammai y dijeron así: Maase shalhu zigne Bet Shammai vezigne Bet Hillel levaker de Yohanan ben Ajoranit. Y se ocurrió una vez que los ancianos de Bet Shammai y los ancianos de Bet Hillel fueron a visitar a Rabbi Yohanan ben Ajoranit. Encontraron en esa circunstancia, es decir, que su cabeza y la mayoría de su cuerpo estaba dentro del azúcar, pero la mesa estaba dentro de la casa. Y no le dijeron nada, lo que prueba que incluso los ancianos de Bet Shammai reconocen que en esas condiciones así se cumple con la misma. Ambrulahem les contestaron los integrantes de Bet Shammai. Ya, de ahí tú vas a tomar una prueba. Hem Amrulo, Imke Maita Noheg, Lo Kayamta Misba Sukami Yameja. Es decir, de ahí saquéis una prueba. De hecho, los sabios de Bet Shammai le dijeron a este sabio, a Rabbi Yohanan, y le dijeron: si así es como te has conducido siempre, entonces no has cumplido con la misma de comer en azúcar nunca en tu vida, ya que los sabios consideran inválido el cumplimiento de la misma de este modo, porque temen que la persona se extienda a recoger algo de su mesa que se encuentra bajo el techo de la casa y termine comiendo fuera del azúcar, algo prohibido por la Torá durante los días de Sukkot. Similarmente, aquí los sabios invalidaron la acción de quien recita la Shema según el criterio de Bet Shammai y por miedo a que la persona que lo observe crea que así es la halajá. Entonces, en caso de no poder cumplir la misma de este modo, se abstenga de cumplirla por completo. Tercera opinión, para terminar esta Mishnah, esta Gemara, dice Rav Nachman bar Yitzhak Amar, dijo Rav Nachman bar Yitzhak, hasta que dibre Bet Shammai hayav mitah. Quien recitó la Shema según el criterio de Bet Shammai, es decir, de un modo en el que da a entender que la halajá es acorde a la opinión de Bet Shammai y no la opinión de Bet Hillel, incurre en la pena de muerte, mitad bide Shammai se dice, es decir, que del cielo se van a encargar de que esa persona cumpla con esa pena, dado que su proceder se interpreta como aquel que discrepa de sus rabinos que han fijado la halajá según la opinión de Bet Hillel. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Amar Rabbi Tarfón, dijo Rabbi Tarfón, Ani Aiti Babaderech. Una vez yo iba por el camino. Vejiteti likrot que libre Bet Shammai. Y me recliné hacia el costado para recitar la Shema de la noche, como la opinión de Bet Shammai. Vesikanti beatzmi mi pene alistim. Y me puse en peligro de poder ser víctima de los bandidos del camino. Y le dijeron los sabios, Kedai hayita la juv beazmeja, sheabarta al libre Bet Hillel. Dice, te hubiese sido bien merecido si te hubiese pasado algo. ¿Por qué? Porque fuiste en contra de las palabras de Bet Hillel. Este episodio de Rabbi Tarfón viene a sellar y a demostrar que efectivamente aquella persona que incumple las palabras de Bet Hillel para hacer la opinión de Bet Shammai, entonces, ¿cómo podríamos decir como que del cielo le podrían llegar a castigar con la pena de muerte? Sigue la Mishnah, la siguiente Mishnah que tenemos aquí, bien, que comienza aquí con las palabras Beshachar Mebarej. A ver, vamos a buscarlo. Dice así: Bashachar Mebarej Shetayim lefanea beachar leacharea. Por la mañana, la persona debe bendecir 2 verajot antes de la Shema y una después de la Shema. Ubaerev, y por la noche, Mebarej Shetayim lefanea ushtayim leacharea. Debe decir 2 verajot antes y 2 verajot después. Ajat aluka beachat ketzara. Una verajá que sea larga, que es emet beemunah, y una verajá que es corta, que es ashkivenu. Pues comienza la Gemara y dice así: Makom shamru lehaarich eno rashai lekatzer. En el caso de una verajá, para la que los sabios establecieron que se debe recitar un texto largo, es decir, lo que se llama una verajá larga, uno tiene prohibido pronunciar un texto corto. Lekatzer eno rashai leharich. Y ahí donde nos dijeron que hay que pronunciar una verajá corta, ¿sí? Entonces no tenemos permitido pronunciar un texto largo. Lachtom eno rashai shelo lachtom. De la misma manera, si los sabios decretaron que la verajá tiene que tener un cierre, una jatimá, ¿sí? Que es cuando vuelve a decir Baruch Atah Hashem, ¿sí? Uno no tiene permitido no hacer este cierre. Shelo lachtom eno rashai lachtom. Y si no tiene cierre, nosotros no podemos incluirle un cierre. Ahora dice, Maime, varias cuáles son las verajot que según la Mishnah uno debe bendecir antes de recitar la Shema de la mañana.
Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Oshaya. Dijo Rabbi Yaakov, en nombre de Rabbi Oshaya. Pasamos al Daf Yud Aleph Amud Bet. Y dice así, dice Yotzer Or Ubore Hoshech. La primera verajá dice, quien forma la luz y crea la oscuridad. Y pregunta la Gemara, Lema Yotzer Or Ubore Noga. Dice, qué feo. Dice, Hoshech no es una palabra que nos guste. ¿De cómo debería haber dicho el texto? Dice que la persona cambie y diga en lugar de eso, quien forma la luz y crea el noga. El noga es el brillo, ¿sí? Y es una forma de referirse a la noche en hebreo. Dice, ¿para qué? Para utilizar un lenguaje positivo. Muy bien, responde la Gemara y dice, Kidiktiv Ka'ameran. No se puede, ya que cuando se cita un versículo en la verajá, el criterio es que lo citamos tal y como está escrito, ¿sí? Y no podemos decir brillo. Pregunta la Gemara, la meata o se shalom boreda. Dice, pero no es cierto lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos la primera verajá y decimos, Yotzer oru bore hoshech, muy bien, creaste la luz y diste forma a la luz y creaste la oscuridad. Y seguimos diciendo, Ose Shalom, hiciste la paz, Ubore Takol, y creaste todo. Perdón. Sí, pero en realidad, el versículo que está evocando, que está en Yeshayahu, dice, Ose Shalom Ubore Ra, hiciste la paz y creaste el mal. Entonces, ¿qué vemos? Que sí que estamos cambiando el texto del pasuk para evitar decir algo negativo. Entonces dice, ¿qué haríamos con las palabras quien hace la paz y crea el mal? Mika ameran que dictiv. ¿Acaso las decimos tal y como están escritas en el versículo? En la que tivra, bekarena nakol, li shana mealia. Dice, no es así, sino que está escrito crea el mal. Perdón. Mientras que en la verajá cambiamos y decimos quien crea todo para no usar un lenguaje, para usar un lenguaje positivo. Ajaname. Entonces también en este caso, lema, noga, le lishna me alia, ¿para qué? Para hablar en un lenguaje positivo. La palabra noga, perdón, que habla sobre el brillo. ¿Bien? Perdón. Él amarraba. En verdad contestó Raba, que dele askir midat yom balaila, midat laila bayom. Entonces dice, ¿por qué se conserva la palabra oscuridad y no se cambia por la palabra brillo? Es para mencionar el carácter distintivo del día, la luz, durante la noche, y el carácter distintivo de la noche, la oscuridad durante el día. Vamos a analizar esto que acabamos de decir. Dice, Bishlama midat laila bayom, kedamrinan yotzer. Se entiende bien cómo mencionamos el carácter distintivo de la noche, es decir, la oscuridad durante el día. Precisamente dijimos, quien forma la luz y crea la oscuridad, en la primera verajá previa a la Shema. El amidat yom balaila, aji mashkahatle. Sin embargo, la característica distintiva del día, es decir, la luz, ¿con qué frase la menciona durante la noche? Amar a Valle, respondió a Valle, golel or, mi pene hoshech, vejosha mi pene or. Es decir, la frase dice, tú recoges la luz para dar paso a la oscuridad, y la oscuridad para dar paso a la luz. Y eso lo decimos en la verajá, que decimos las noches antes de Kriyat Shema, Asher Bitbaro Ma'ari Barabim Bejochma. Dice, Veidach Maihi, y la otra verajá, ¿cuál es la segunda verajá que se dice en la mañana? Amar Rabiuda Amar Shmuel. Dijo Rabiuda en nombre de Shmuel. Ahabá Rabba. La que comienza con las palabras, con gran amor nos amaste. ¿Sí? Vejen, perdón. Ok. Vejen Orele, Rebi Elazar, le Rebi Pedat, Bere Ahabá Rabba. Y así también enseñó Rabbi Elazar a su hijo Rabbi Pedat. Antes de la Shema de la mañana se debe bendecir diciendo con gran amor. Tananají se enseñó también en una veraita algo similar. Dice, Enomarim abatolam el abarrabá. No se debe bendecir al inicio de la segunda bendición con las palabras amor eterno, con amor eterno nos amantes a Hashem, abatolam abdanu, sino que se debe decir abarrabá, es decir, con gran amor.
Verrabanán hambre a Batolam. Por su parte, los sabios opinan que se dice con amor eterno. Vejenu Omer, y así igualmente dice Hashem en el versículo. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué los sabios utilizan la expresión Abatolam en lugar de Abarrabá? Porque se basan en un versículo que está en Yermillao y dice: Ve Abatolam Avtich, Alken, Mashketich Haser. Es decir, y te he amado con amor eterno, por eso he prolongado sobre ti la benevolencia. De que observamos que es correcto expresar que Hashem nos ha amado con amor eterno. Y seguimos. Y dice la Gemara, dice, Amar Rabiuda Amar Shmuel, dijo, enseñó Rabiuda en nombre de Shmuel. Ishkim Lishnot. La persona se levantó muy temprano para estudiar Torah. Achelo Karak Kriyat Shema, Tzarich Levarech. Si todavía no ha recitado la Shema con sus bendiciones, deberá bendecir por el estudio de la Torah. Mishekara Kriyat Shema en Tzarich Levarech. Pero si ya recitó la Kriyat Shema con sus bendiciones, no debe decir la verajá del estudio de la Torah. Shekevar Niftar Be'abar Rabá, ya que habrá cumplido con la obligación de decir la verajá previa al estudio de la Torah a través de la bendición de Ahabar Rabá o Abat Olam, que es la segunda verajá previa a la Shema. Ahora, la Gemara presenta 4 opiniones sobre qué clase de estudio de Torah requiere una bendición previa y cuál no. Amar Rabuna, dijo Rabuna, le mikra tzarich levarech. Para estudiar o recitar la Torah escrita, se debe bendecir. Un midrash en tzarich levarech. Pero si es para estudiar midrash, ¿sí? No hace falta decir verajá previa al estudio. Segunda opinión dice, Rebi Elazar Amar, dijo Rebi Elazar, y sostiene, le mikra o le midrash tzarich levarech. Tanto para estudiar la Torah escrita como para estudiar midrash, se debe bendecir. Le Mishnah en Tzarich Levarech. Pero para estudiar Mishnah, puesto que se trata de Torah oral, no es necesario bendecir antes. Rabbi Yohanan Amar. Por su parte, Rabbi Yohanan, tercera opinión, dice: Habla Mishnah Nami Tzarich Levarech. También para la Mishnah se debe decir la verajá previa, ya que el estudio de las leyes de la Torah oral también requiere bendición. Habla el Talmud en Tzarich Levarech. Pero para estudiar el Talmud, es decir, la Gemara, no se debe bendecir, dado que son las leyes mismas de la Torah oral, no son las leyes mismas, sino son análisis. Cuarta opinión, de Rabba Amar, y por último Rabba dice, Af le Talmud Tarich Lachzor Ulevarech. Incluso para estudiar el Talmud se debe bendecir, ya que de él surge la halajá. De Amar Rabjilla Barashi, pues dijo Rabjilla Barashi, y se trae como prueba, Zimnin Sagiin Haba Kamina Kame de Rab. Numerosas veces he estado delante de Rab, Letanuye Pirkin Besifra de Ber-Rab, para estudiar las enseñanzas talmúdicas relacionadas con el Sifra de Ber-Rab. Es decir, es un midrash sobre el libro de Vayikra. Haba Magdim, Beka Mashe Yade, Ubarech, Umatne Lan Pirkin. ¿Y cómo se comportaban? Dice, y en esas ocasiones él madrugaba, se lavaba las manos, bendecía por el estudio de la Torá y solo después dictaba la lección. ¿Y qué es esa verajá que él hacía? O que debemos hacer antes de estudiar? Maime Barej. ¿Qué se debe bendecir por el estudio de la Torá? Amar la viuda, Amar Shmuel. Enseñó la viuda en nombre de Shmuel. Asher Kideshanu Bemizvotav Betzivanu La Azok Bedibre Torah. Es decir, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos consagró con sus misvot y nos ordenó ocuparnos del estudio de las palabras de Torah. Rabbi Yohanan Mesayem Behaji. Y Rabbi Yohanan, por su parte, finalizaba esta bendición diciendo, añadiendo las siguientes palabras. Rearevna Hashem Eloquenu et dibre Torateja befinu. Te ruego, oh Hashem nuestro Dios, que hagas agradables las palabras de tu Torah en nuestras bocas. Ubefefiyot ameja bet Israel. Y en las bocas de todo tu pueblo, la casa de Israel. Beniyeh anachnu. Y que seamos nosotros. Betzetzaenu. Y nuestros descendientes. Betetzae ameja bet Israel. Los descendientes de todo tu pueblo, la casa de Israel. Kulanu yodeaesh emeja. Todos conocedores de tu nombre. Veoseke torateja. Y que nos dediquemos a tu Torah. Baruch ata Hashem, Amelame Torah le amó Israel, bendito eres tú Hashem, que le enseñaste, quien enseña la Torah a su pueblo Israel. Ahora dice, Rab Hamnuna Amar, por su lado, Rab Hamnuna sostiene, Asher Bajarbanu Mikola Amin Benetalanu et Torato. La verdad que se debe decir es, Asher que nos has elegido entre todos los pueblos y nos ha entregado su Torah. Baruch ata Hashem no tiene Torah, bendito eres tú Hashem, quien entrega la Torah. Amar Rab Hamnuna,
Y dijo Rabba Amnuna al respecto, Zohi me'ula sheba berajot. Esta última es la mejor de todas las bendiciones por el estudio de la Torá, porque contiene agradecimiento a Hashem y elogio a la Torá y a Israel. Entonces concluye la Gemara y dice, Ilkach limrineu lekuleu. Por lo tanto, como generalmente la halajá se fija según la opinión de Rabbi Yohanan, quien bendecía las dos primeras, y a su vez Amnuna dijo que la última es la mejor de las bendiciones, entonces que la persona diga todas estas bendiciones que acabamos de mencionar. Y así es como nosotros hacemos, decimos primero, Asher Kiyeshanu B'mitzvotav V'tzivanu. Los Ashkenazim dicen la Asok Libre Torah, y nosotros los Sefaradim decimos al Libre Torah. Después decimos Be'arev Hashem Elokenu, y después decimos Asher Bajarbanu Mikol Amim, e inmediatamente comenzamos a estudiar. Ahora dice Tnan Hatam, estudiamos en una Mishnah ahí en el Tratado de Tamid. Amar Lahem Amnuna les dijo antes de la lectura de la Shema, el sabio delegado, ese es el Amnuna, a Memuné, hace referencia a un Cohen que era el encargado de indicar a los Kohanim qué tarea tenían que llevar a cabo en cada momento en el servicio en el Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué les dijo el Amnune, este delegado de los Kohanim? Dice, Barejú Berajá Hat, decid una sola Berajá de las que se dicen antes de la Shema. Ven Barejú, y ellos bendecían. Bekarú Aseret Tiberot, Shema, Veayim Shamoa, Bayomer. Y recitaban seguidamente los 10 mandamientos y las 3 secciones del Shema, es decir, Shema Israel, Veayim Shamoa y Bayomer Hashem el Moshe. Ubarejú Etaam, y después que hacían, bendecían al pueblo con 3 berajot, Shalosh berajot. Emet v'yatziv va'avodah u'birkat kohanim. Es decir, decían Emet v'yatziv, es verdadero y firme, y se dice después de la Shema, que se dice después de la Shema. Después decían la bendición del servicio realizado y la bendición de los kohanim, el birkat kohanim. Ubeshabbat mosifim berajá achat lemishmar hayotze. Y en Shabbat se añadía una berajá adicional para que la recitara la guardia saliente dirigiéndose a la guardia entrante. Es decir, nosotros sabemos que en el Bet HaMikdash el servicio era llevado a cabo por los Kohanim. Y los Kohanim estaban divididos en guardias y en familias. Bien, y entonces durante toda una semana trabajaba una guardia, cada día una familia de esa guardia, y en el día de Shabbat era cuando había este cambio de guardia que salían unos y entraban otros. Bien, entonces se hacía una verajá extra en la que los Kohanim salientes bendecían a los Kohanim entrantes. Mai verajá hat. ¿A qué se refiere la expresión una verajá que se menciona en la primera parte de la Mishnah del Tratado de Tamid? Es decir, ¿cuál de las 2 verajot anteriores a la Shema decían los Kohanim? Yotzer Or o Abat Olam. Kijá de Rebi Abba, de Rebi Yose Baraba. La respuesta la encontramos en el suceso que ocurrió con Rab Abba y Rabi Yossi Baraba. Iklu lehau atra bau minaihu. Ambos sabios llegaron a cierto lugar donde los lugareños les hicieron esa misma pregunta. Mai berajá hat, ¿cuál es esa berajá única que decían los Kohanim antes de la Shema? Lo hava beyadaihu, pero no les pudieron contestar porque no estaban en sus manos la respuesta, es decir, no sabían la respuesta. Veatu shailuhu le Rav Matna. Entonces estos sabios fueron a preguntarle a Rav Matna. Velah hava beyadeh, y tampoco sabía cuál era la respuesta. Atu shailuhu le Rav Yehuda. Entonces fueron a preguntarle a Rav Yehuda, Amarleu, y le respondió lo siguiente. Aquí ama Shmuel, así explicó Shmuel. Ahabá Rabá, los Kohanim que estaban en el servicio en el Bet HaMikdash, decían antes de la Shema, la verajá de Ahabá Rabá o Abat Olam, es decir, la segunda de las cuales nosotros decimos antes de la lectura de Shema hoy en día. De Amar Rebi Zerika, Amar Rebi Ami, Amar Rebi Shimon ben Lakish. Por su parte, Rav Zerika enseñó el nombre de Rab Ami, que enseñó Rebi Shimon ben Lakish. Yotzer Or, estamos llegando al final de la Mudbet. Dice así, dice Yotzer Or, los Kohanim a cargo del servicio del Bet HaMikdash decían antes de la Shema la verajá de Yotzer Or, quien forma la luz. Kiata Rabbi Yitzhak Bar Yosef Amar, pero cuando llegó Rabbi Yitzhak Bar Yosef a Babel, desde la tierra de Israel, entonces declaró, Ha de Rabbi Zerika, la de Perush Itmar, Ela Michlala Itmar. Dice esta afirmación que Rav Zerika transmitió en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, no se dijo explícitamente, sino más bien Rav Zerika la redujo de otra afirmación de este sabio. De Amar Rav Zerika, Amar Rabbi Shimon, Amar Rav Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Pues en otra oportunidad, Rav Zerika transmitió en nombre de Rav Ami,
que Rabbi Shimon ben Lakish afirmó, Zot omeret, Berajot en meakevot zoezo. La Mishnah relata que los Kohanim que estaban en el servicio en el Bet HaMikdash decían una sola berajá antes de la Shema. Esto nos indica que para el cumplimiento de la recitación de una de las berajot de la Kriyat Shema, no es imprescindible recitar la otra. Es decir, que no hace falta, si yo puedo decir la segunda antes que la primera. En este punto la Gemara entendido estas palabras así. Es decir, si una persona recitó una sola de estas berajot, Yotzer, Or o Abad Rabá, se considera que ha cumplido con ella a pesar de no haber recitado la otra. De estas palabras de Rabbi Shimon ben Lakish, dedujo Rav Zerika que esa berajá que los Kohanim bendecían era Yotzer Or. La Gemara desarrolla la lógica de esta deducción. Y a Marta Bishlama Yotzer Or Habu Amre. Se entiende bien las palabras de Rabbi Shimon ben Lakish si explicamos que lo que bendecían era Yotzer Or de Hainu, de Berajot en Mekevot Doezo. Precisamente por eso, ¿sí? Él dedujo de la Mishnah que para el cumplimiento de la recitación de una de las Berajot del Kriyat Shema, no es imprescindible la recitación de la otra, de Loca Hambre a Barrabá, ya que si solamente hubiese dicho Yotzer Or, no habría bendecido la de Barrabá, a pesar de que podrían haberlo hecho aún antes del despunte del alba. Y aún con todo esto, igualmente habrían cumplido con la verajá de Yotzer Or. Ahora estamos en Daf Yud Bet, ¿sí? Es decir, pasamos a la siguiente página para leer las últimas líneas del estudio de hoy. Y dice, Ela y a Marta, Abba Rabá, Habo Hambre, pero si explicamos que la verajá que recitaban era Abba Rabá y no Yotzer Or, Mai verajot en mea que votó eso, ¿cómo se puede decir de aquí que para el cumplimiento de la recitación de una de las verajot no es imprescindible la recitación de la otra? Dilma, hay de lo hambre, Yotzer Or, Mishum de lo matas man Yotzer Or. Quizás la razón por la cual no recitaban Yotzer Or era porque todavía no había llegado el horario indicado para esa verajá. Veji metas man Yotzer Or, Habo Ambri. Pero de hecho, cuando llegaba su horario, sí la recitaban. De este modo resulta que bendecían las dos verajot, por lo tanto, no tendríamos ninguna prueba de que es imprescindible la recitación de una de las verajot para el cumplimiento de la otra. Y sigue y dice así, vamos a avanzar un poquito más, hasta los 2 puntos en la página Yudbet, dice, y si esta afirmación se hizo solo como deducción, ¿qué problema hay? Al fin y al cabo, demuestra que Rabbi Shimon ben Lakish opina que la verajá era Yotzer Or. Se responde la Gemara y dice, no del todo, ya que si se dijo solo como deducción, podríamos refutarla con el siguiente argumento. Leo lama barrabá habo amri. En verdad los Kohanim recitaban la verajá de Abarrabá, la segunda. Vejimetas man Yotzer Or habo amrile. Y cuando llegaba el horario para recitar Yotzer Or, también la recitaban. Entonces pregunta y dice, Umay verajot en meakevot doezo. Entonces, ¿a qué se refiere Rabbi Shimon ben Lakish cuando dedujo de aquí que la recitación de una de las verajot de la Kriyat Shema no es imprescindible para cumplir con la recitación de la otra? Responde y dice, Seder ha-berajot. Se refirió a que no es indispensable respetar el orden establecido para la recitación de las verajot. Es decir, en el caso de que uno ya haya dicho primero la segunda verajá, a esto, esto es, a Barrabá, aún así podría recitar después la primera verajá, el Yotzer Or, y cumplir así con su obligación, a pesar de no haber seguido el orden. En tal caso, puede ser que Rabbi Shimon ben Lakish se refiere a que solamente el orden de las verajot no es imprescindible, y sin embargo, en cuanto a si la recitación de una de las dos verajot es imprescindible para el cumplimiento de la otra, puede ser que opinase que no se cumpliera a recitar una sola de ellas sin la otra. Bien, entonces así es como terminamos hoy nuestro estudio, ¿verdad? Ha sido un DAF bastante rápido, bastante sencillo, con cosas muy interesantes sobre la recitación de la Shema y sus Berajot. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos con este estudio del DAF Yud Bet y avanzando en nuestro DAF. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana.